Felicidades por aceptar nuestra invitación para la entrevista. Somos estudiantes de psicología de la Universidad de Tecate. Venimos pues, con el propósito de conocer un poco más sobre su preparación, lo que me podría enseñar a nosotros, como psicólogos. Vamos a iniciar pues con datos generales, y ahí nos vamos a ver un poco más específico de historia. ¿Sí? Ok, primero que nada, su nombre completo es, Julia Viridiana Hernández Barrón, su nacionalidad. mexicano, ¿Edad, por favor? 36 años, ¿Estás bien? casado, ¿Ocupación actual? docente. ¿Algún pasatiempo que tenga? Me gusta leer libros y me gusta hacer manual. ¿Qué tipo de libros Me lee? gusta la ciencia ficción, me gusta mucho los de terror y me gusta leer autores mexicanos. Porque sí, de manualidades como cuál de todo. Me gusta mucho hacer como los periódicos murales, hacer mucho cajitas, adornos, entonces ¿Practica algún deporte? en la actualidad no, hace tiempo jugué voleibol. Más o menos cuál. Entre 5 y 6 años. Yo le voy a preguntar un poco más de su trayectoria académica, empezando, ¿dónde estudió la educación superior? La educación superior, media superior, yo la estudié en la vocacional 10, entre el 2003 y 2007. Y ahora sí, la educación superior. La educación superior estudié en la unidad interdisciplinaria del Politécnico. ¿Sí? ¿Cuenta con algún posgrado o lo está estudiando? Estoy actualmente estudiando el posgrado. ¿En dónde? Estoy ahorita en el TEC. ¿Sale? ¿Alguna reserva? Sí, tengo dos. Tengo una que es para licenciatura en Ingeniería Biónica y la otra en licenciatura en Pedagogía. ¿Algún últimos cursos o certificados ya obtenido? ¿Algún diploma? El que ahorita estoy cursando es sobre ortografía y redacción. Algunos que he obtenido es sobre las planeaciones y para aplicarlo en clase. ¿Sale? Vemos que está siempre en constante preparación, me parece que aunque ya tiene pues ya varias cosas, sigue como buscando algo más. Sí, actualmente hicieron cambio a la nueva escuela mexicana, había otro modelo y por lo cual pues uno se tiene que ir actualizando para no atrasarse o innovar nuestras clases. Vale. ¿Sus últimos dos trabajos? Actualmente mi último trabajo, porque antes de ser docente trabajaba en el área médica, le daba mantenimiento en el equipo médico y la empresa donde yo trabajaba se llamaba Jicime. Actualmente ya no está. Ya en esa empresa hace 5 años dejé de trabajar y actualmente soy docente a nivel bachillerato. Sí, ahora hablaremos un poco más sobre el comportamiento y cómo debe ser un alumno. Durante su trayectoria académica ha experimentado conflictos, ya sea con algunos de sus compañeros o con el cuerpo docente. Con compañeros. Yo, cuando estaba más chica, donde tuve problemas fue porque siempre entregaba todo a tiempo, entregaba todo bien, y entonces a veces mis compañeros no traían como que la tarea o las cosas, y entonces comenzaba a tener conflictos de si las hago o no las hago, y si las hago las puedo entregar, y entonces a veces mi iniciativa propia me limitaba yo misma para no ver afectados a mis otros compañeros. ¿No cree que le ha afectado también? Al inicio sí, porque cuando uno comienza a iniciar un trabajo quiere con mucho iniciativa y eventualmente como que las ganas se van disminuyendo porque te limitas, ¿no? A veces no quieres crecer más que los demás para no tener conflictos con los demás. Bueno, ¿cuál ha sido su logro académico profesional importante? Graduarme en la ingeniería biónica. La verdad es que parte de mí anteriormente, tengo un hermano que perdió una parte de su brazo, por lo cual yo estudié esta ingeniería para poderle hacer una prótesis a mi hermano, ¿sale? Y entonces, para que él pudiera tener una vida digna y pudiera trabajar, por eso estudié esa carrera. ¿Cuáles eran sus materias favoritas? Okay, siempre se me han facilitado las matemáticas, resolver ejercicios los juegos de azar y todo eso me ha gustado. Los que se me complican a mí son
la redacción, el español, el texto, pero por eso ando actualizándome pues, a lo que yo considero que me gusta trabajo. Sí, en la participación, por ejemplo, ¿ha tenido algún docente que haya influido de manera positiva en usted durante esta etapa? Sí, tuve, por ejemplo, en ocasiones tuve maestros que por alguna necesidad no llegué a conseguir el material o no conseguía a tiempo las cosas, me ayudaron a conseguirlos, me ayudaron a conseguir una beca, ¿ok? Por ejemplo, pude, a través de alguien me dio una donación para mi escuela. En mi escuela conocí, yo trabajé en un proyecto transversal, yo lo trabajé con la UNAM. En una presentación de la UNAM conocí a un empresario que hacía lojes y al ver nuestro trabajo que hacíamos con los equinos, nos regaló o nos donó una cantidad de lockers para la escuela. Entonces sí, han incidido bastante. ¿Y cómo describirías su comportamiento dentro de la ¿Como docente o como alumna? Como alumna, calmada, muy calmada y atenta. No me distraigo tan fácilmente, pero sí me aburro. O sea, en ocasiones era como de soy calmada, pero sí en ocasiones me aburrí, porque había cosas que ya entendía y entonces era como muy repetitivas, entonces ya no me llamaban la atención. Ok, no quiero muy responsable con tus tareas y todo eso, pero ¿alguna vez has tenido como una mala calificación? Sí. ¿Y cómo reaccionaron? Ok, yo en la universidad, cuando entré a la ingeniería, el primer examen que nos dieron fue uno de física y sacamos, los más altos eran 4, 3, ¿sale? Y ahí comprendí que no lo sabía todo, ¿sale? Ahí entendí que necesitaba actualizarme, leer más, que a pesar de que aunque fuera buena, había más cosas que aprender y entonces no lo sabía todo y ahí fue cuando entendí que pues sí puedes sacar malas calificaciones por egocentrismo. ¿Y cuál crees que fueron las asignaturas que más despertaron su interés? Las asignaturas que más despertaron a mí interés fueron las de matemáticas. Me gustan más las materias que son de pensamiento matemático, lo de razonamiento lógico. Jugar con barajas, jugar con dominó, con cosas al azar, la probabilidad. Eso me gusta mucho porque a través de eso puedes ya pronosticar cosas hacia el futuro sin prueba y error, ¿no? Por ejemplo, ¿qué técnicas bueno, qué técnicas empleaba para prepararse adecuadamente para el examen? Técnicas de estudio me gustaba mucho hacer apuntes, me gusta mucho estar haciendo apuntes, repasarlos, separarlos por tema o con algún color. Me gusta mucho remarcar con colores, por ejemplo, las ideas principales en rojo, las ideas secundarias en azul. Me gusta hacer mapas, resúmenes y infografías, pero todo lo hacía escrito. En digital llegué a hacerlo, sí, pero no sentía que como que adquiría el aprendizaje, sino como que nada más pasaba y ya. Entonces me gustaba mucho hacer apuntes. Esa era mi técnica. ¿Cómo organizaba su tiempo para equilibrar las actividades de la escuela con otras actividades de la universidad? Ok, comencé al inicio, creo que como todos yo al inicio no sabía qué hacer, se me revolvía porque tenía materias muy temprano y había materias muy tarde. A mí me tocó bueno, ya en la transición en que no te daban las materias, según era tu promedio son las materias. Entonces los que tenían buen promedio te escogían las materias primero y los que tenían promedios desde abajo, pues era lo que iba sobrando. Entonces en ocasiones me tocó ser de los primeros que me podía anotar y no tenía problemas, pero en ocasiones me sucedió que fui una de las que le tocó el horario que había. Entonces lo que hacía era en ocasiones dejé de hacer ciertas actividades para poderme acostumbrar. Y en ocasiones sí pude lograrlo de poder atar lo que a mí me gustaba en la escuela con las actividades extracurriculares, con lo que tenía que hacer en mi casa. Sí fue, yo creo que periodos en donde todo estaba bien y había periodos a donde llegué a dejar hasta el inglés en algunos semestres para poder empatar lo que eran las materias. Ahora vamos a hablar sobre el comportamiento. Ya nos contó que pues que
la ingeniería fue por humanos, y experiencia, y como en el área de pedagogía, ¿qué fue lo que me gustó en eso? Bueno, me di cuenta que cuando comencé a dar clases, pues había cosas que no sabía, sabía la materia, pero no sabía impartir la materia. Y entonces me di cuenta que necesitaba como la otra parte, porque si soy buena en el área, yo lo entiendo, pero ¿cómo le das esos conocimientos a los alumnos? Porque al revés, yo lo puedo resolver, pero no es la misión de un maestro. La misión de un maestro es que el alumno pueda resolverlo, lo pueda aprender, pueda adquirir esa información. Entonces me di cuenta que me faltaban pues ciertos elementos que la ingeniería no me enseñó. Maestro, por ejemplo, ¿qué estrategias tiene o emplea para motivar la intención? Bueno, el interés del alumno. Por ejemplo, al inicio mis clases eran muy metódicas. Aprendí que tienes que hacer una actividad detonadora, que les llame la atención a los alumnos, que les llame, que los saque de, por ejemplo, de estar aburridos, de haber regresado del receso, de haber comido, del calor. Entonces, haces una actividad detonadora, puede ser una pregunta, puede ser un ejercicio, puede ser alguna manualidad, algo que los llame la atención, ya que una vez que ya tienes su atención de los alumnos, ahora sí ya les comienzas como a introducir el tema poco a poco, relacionas lo que hiciste con el tema para que les llame la atención, hablas de cosas de la vida cotidiana que los chicos están pasando y lo relacionas con tu clase. Eso les llama más la atención. Por ejemplo, yo hay chicos que vimos un tema que era de impuestos y les decía que los impuestos los pagamos, ¿no? El ICR, el predial, la tenencia. Entonces yo les decía, ¿cuánto tiene que ganar una persona para poder pagar esto? Y entonces a ellos ya les interesa más la clase porque no son solamente números. O sea, acá, por ejemplo, la clase era de porcentajes. Ya le dieron un fin al final que lo pueden hacer útil en su vida cotidiana. ¿Me podrías describir la experiencia que ha dado la más gratificante en el servicio de te ha gustado prepararte en escuelas mayores más importantes? Ok, que los chicos puedan aplicar lo que han aprendido. Ese ha sido mi gran logro. Cuando ves a un alumno que aprendió algo en la escuela o aprendió algo en mi clase y lo está aplicando en su vida cotidiana, esa es la más gratificante. Yo creo que ha sido lo mejor. Se imagina que durante clases algunos chicos han estado como que con poco interés y así. Por ejemplo, cuando pasa eso, como que metodología aplica para darles un... Por ejemplo, lo que hago es a veces parar un poco la clase, buscar otras explicaciones, luego me llego a acercar a preguntarles, a lo mejor algo que no es del salón, sino preguntarles a lo mejor de manera personal, ¿te sientes bien? ¿Estás bien en tu casa? ¿Hace mucho calor? O sea, hablo de a lo mejor de otra cosa para que pueda salirse de lo que él está, porque a veces traen problemas en casa, a lo mejor tiene hambre, tiene sueño, se desveló. Entonces tratas de como platicar, a veces en ocasiones cuando ya los veo muy estresados les pido que se pueden bajar, que tomen agua, que respiren, que después van a regresar a clase. Y en parte de eso, nos comenta el como que los alumnos alcanzan la mente y los alumnos encontrar qué habilidades personales consideran para necesidades para el momento. Porque una de las habilidades es que tener empatía totalmente, no dar por hecho, vienes a hacer un trabajo, sí, pero no significa que tus alumnos no sientan, no tengan problemas, así como uno a veces está incómodo, a veces también ellos están incómodos. La empatía, la responsabilidad, la escucha o la comunicación activa, estar siempre comunicándonos con ellos, a pesar de que no todo es la materia o todo es lo que el tema que les tienes que dar, sino también puedes hablar otras cosas con ellos para saber qué está sucediendo, si se encuentran bien, si se sienten hasta incómodos en los salones, ¿no? Sí, eso pues para comunicarte de una manera eficaz con los alumnos, entonces lo podrías ocupar con una metodología con los alumnos, igual para crear un entorno de confianza. Sí, sí, porque te permite ver más allá de que es un alumno, nada más llegas,
le das clase y ya se va. Y al darte cuenta de que a lo mejor ese alumno no aprende de la misma manera, a veces en ocasiones no puedo calificar a todos igual porque no todos trabajan igual. Entonces, si yo les pido un dibujo o les pido algo, por ejemplo, una reflexión de emociones o una reflexión, no lo puedo llegar a calificar de la misma manera, porque no todos tenemos la misma capacidad. Por ejemplo, me ha tocado en ocasiones donde les digo, pasen a hacer una exposición y tengo chicos que son muy introvertidos y otros que son extrovertidos, lo cual limita, pues no les puedo ni siquiera calificar de la mismo modo porque no son así. Entonces busco como diferentes maneras de poderlos calificar. En ocasiones he tenido que pasan a exponer hasta acercarme con ellos, a estar al lado de ellos, yo iniciar la conversación o la exposición y que ellos continúen. De acuerdo a eso que acaba de mencionar, ¿cuál es el enfoque pedagógico para incluir y orientar a los estudiantes dentro del aula? Para orientar a mis alumnos, em, mi enfoque es más como de que ellos aprendan a hacer, que ellos les permita que ellos escuchen, ellos reflexionan, pero al final ellos tienen que hacer. Ese es mi enfoque, que ellos tienen que aprenderlo a hacer anualmente, hacer las cosas. Porque en ocasiones uno les da la información, la vacían y ya, hasta ahí se queda. Y a veces conviene más que ellos investiguen, ellos critiquen, analicen, o te digan si están de acuerdo o no de acuerdo hasta de la información que tú les estés dando. Lo que estoy implementa para que haya un trabajo inclusivo y así para hablar con los gastos durante Haciendo preguntas, una lluvia de ideas. Por ejemplo, pongo un tema, una lectura y comenzamos como a cuestionarla. Por ejemplo, he tomado lecturas donde hablan pues de la tecnología, hablan de los avances tecnológicos y hablan de hay que estar a favor y estar en contra. ¿Sale? Yo cuando la clase no se desarrolla como se planeaba, ¿qué acciones son? Ok, a veces, dependiendo del grupo, uno hace una planeación y a veces en algunas clases se aplica y en otras no. Sí. Ok, cuando no llega a suceder, se tiene que hacer cambios. Ahí mismo se tienen que ir haciendo cambios. Por ejemplo, si yo hice una lectura y a lo mejor la lectura en el grupo 1 me funcionó bastante, pero en la lectura en el grupo 2 no me funcionó, no puedo seguir en la lectura. A lo mejor la puedo leer, a lo mejor comienzo a simplificarla, dar los puntos más importantes, a lo mejor hacer un mapa, una infografía, ir cambiando la dinámica, porque si uno quiere a fuerzas hacer la planeación que escribió, a veces no se puede llevar a cabo. Y en ocasiones sí me ha sucedido que en un grupo la lectura que yo vi, preparé, hice, no me funciona y tengo que buscar otro método para poder que ellos aprendan de otra manera. Nos gustaría conocer un poco más sobre su percepción de la educación en México, ¿no? ¿Vale? Entonces vamos. ¿Cuál considera que debe ser el rol de la educación emocional dentro del contexto escolar? Debe de ser muy importante, ya que en ocasiones más hay maestros que vamos a dedicar a los niveles general. Yo hablo del nivel bachillerato, ya los chicos ya pasan por diferentes niveles. Y a veces hay ciertas emociones como que no conocían que tenían. Entonces, por ejemplo, la frustración, el enojo, la ira, a veces ellos luego ni se conocen ni saben que tienen esa reacción para ese tipo de problemáticas en su vida o de la vida escolar. ¿Nos puede hablar un poco sobre cuál es su opinión de la implementación de tecnologías dentro del aula? Ok, la implementación en ocasiones es bastante bueno, ayuda bastante. Por ejemplo, si necesitas que lean una lectura, que llenen un cuestionario, que realicen un examen, es bastante ayuda. Pero en ocasiones no es tan ayuda, no ayuda bastante. ¿En dónde no ayuda? Cuando los chicos tienen que aprender alguna habilidad. Ok, entonces la habilidad, por ejemplo, si ellos tienen que aprender a resolver algo de matemáticas, en ocasiones buscan la información en una computadora, en el navegador, en el celular, en la calculadora, pero son habilidades que tienen que ir aprendiendo.
Entonces nunca me ha tocado situaciones donde ciertas habilidades las han ido perdiendo o no las desarrollan totalmente, que están acostumbrados a tomar la tecnología, a sustituir. ¿Podríamos tener como qué habilidades? Por ejemplo, que lean, Ajá. que ellos puedan reflexionar y criticar una lectura. Por ejemplo, ellos poner su opinión. Luego me ha tocado que las opiniones son lo que ya leyeron de otro autor y no su propia definición o su propio entendimiento de la lectura. Sí, su propio criterio, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. En ocasiones otra de las habilidades que me ha tocado es, por ejemplo, leer o hablar en público. También son parte de las habilidades que no, luego en ocasiones ellos quieren pasar a frente al pizarrón y quieren estar leyendo. Entonces, pues sí. Bueno, desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos que se enfrenta el sistema educativo mexicano en materia de la salud mental, en el ámbito social? En la salud ambiental, En la escuela, sí. en la escuela, ok, pues pues se tiene que ver bastante, porque en ocasiones, pues no hay las condiciones para poder, por ejemplo, en el salón, está haciendo mucho calor ahorita. Entonces faltan ciertas ventiladores, faltan ciertas, por ejemplo, con la tecnología ambientales. ¿Sí, no? Sí, o sea, más vámonos como salud mental, o sea, como qué materiales. Para salud Ajá, mental. para el sistema. Ok, salud mental. Por ejemplo, que estuvieran más atentos a las etapas. Por ejemplo, no dejar que porque pasó una crisis un alumno, ya se le va a quitar. O sea, sí darle seguimiento a lo que les está sucediendo, a lo que sí les afecta, porque a veces en ocasiones, bueno, ya se le quitó y ya. Y en ocasiones ellos, es una crisis, pero no es ahorita una crisis, sino ya lleva varias. Y entonces, como no hay seguimiento, a veces los papás se sorprenden porque no les avisan en la escuela con tiempo. O, por ejemplo, que leen mal o escriben mal o algo. Si no se avisa con tiempo ese tipo de problemas, también del lado emocional, pues entonces el chico sigue creyendo que pues él es así. Ajá. Y a veces no es que sea así, sino porque las condiciones o el ambiente produce que sea así. ¿Te ha tocado alumnos con como ansiedad o Sí. tipo? Que nos buscaría más capacitación para los maestros para Sí. poder resolver ese tipo de problemas, Exacto. ¿no? O intervenir. Sí, porque a veces no detectas, por ejemplo, detectas ansiedad o enfermedades, pero pueden tener otro tipo de enfermedades mentales que a veces uno no está capacitado, ¿no? O ni siquiera las conoce. Sí, sí. Bueno, considera que existe pues, algún conflicto o un choque entre las necesidades que tiene un estudiante para poder tener una buena salud mental y lo que el sistema académico le ofrece para poder mantener esa salud mental. Actualmente, pues lo que comentaba, no está como que relacionado, están como que separados, ¿no? La escuela y estudio es una parte y el lado emocional es otra parte, porque totalmente lo sacan fuera del sistema. Con el nuevo modelo han intentado como que colocarlo, pero todavía como que todavía no terminan de como de desarrollarlo, porque papel es muy fácil y ya hacerlo en la práctica ya totalmente, porque los chicos son muy diferentes. Cada generación de chicos es muy diferente. Algunos vienen con una idea de comportarse de diferente o vienen con otro tipo de ideas culturales, ideológicas de casa. Y entonces cada generación va cambiando. Si tú eso lo aplicas en lo mismo, la misma regla, pues no te sirve porque todos van a cambiar. A lo mejor en su momento había unos que les gustaba jugar con el teléfono, ¿no? Hay otras generaciones que les gusta estar grabando, les gusta estar haciendo TikToks, entonces totalmente, pues son diferentes. Son tener generaciones que se comportan o tienen una mentalidad de que a lo mejor la ansiedad no tienen tanta ansiedad, pero hay generaciones que vienen muy ansiosas. Sí, es una carga muy No, las expectativas también han sido muy diferentes a las que tiene el papel, a la que en realidad se puede hacer. Usted desde su experiencia, ¿qué propondría para poder manejar la misma masa? ¿Puede juntar? Que se tendría que modificar según las circunstancias, según cómo va renovándose la actualidad y tiene que cambiar. O sea, no puedes quedar con la misma regla, con la misma norma para todos, porque ellos hacen normas
entonces de estar en ese sector. Y que se tiene que ir cambiando, se tiene que ir modernizando, cambiando, que les permita cubrir todas esas necesidades. A lo mejor en estas generaciones, pues la tecnología pues sí se ve que afecta ciertas habilidades, ciertas emociones, tienden a ser más aislados los alumnos. Ya no trabajan en equipo, andan de, ya quiero hacerlo solo. Entonces, por ejemplo, Justamente aquí, bueno, me gustaría retomar lo que cuando estaba haciendo el hecho de que necesitaríamos como que los niños siempre estén más enfatizados para poder adaptarse a cada situación. Si no podemos poner una regla general, poner como mejor capacitación para que puedan adaptar sus reglas. sí, exactamente, sería capacitación. Por ejemplo, si ahorita hay algo nuevo en el TikTok, pues capacitarle de qué está saliendo cosas nuevas con los estudiantes que ya ahora pues en su momento llegó a ver uno a donde los chicos mordían esas bolitas de detergente. Entonces, o que estaban jugando y se aventaban, o cosas así. Entonces los maestros que se capacitan para ir viendo como que todas esas etapas que está sucediendo, qué tipo de música hay, qué tipo de cosas están en la tele, se hace actualizándose que permita pues también ver qué está sucediendo. Que nosotros nada más nos pasamos a la escuela, pero ellos no nada más están en la escuela, están en un ambiente. Tiene tecnología, tiene mucha información, o la otra, la sacas y qué está sucediendo en casa, qué están viendo en casa, cómo es el ambiente hasta de la zona, ¿no? ¿De qué manera, ¿de qué manera evalúa el impacto de las políticas educativas en México actualmente en calidad? Ok, las políticas ahorita hay un problema. A veces las políticas se basan a que los chicos salgan con ciertas habilidades para los trabajos y entonces no ven lo que necesitan o qué habilidades necesitan para desarrollar en sus trabajos. Sino hay que recordar que las políticas aquí en México son directamente que los alumnos les enseñan para que vayan a los campos laborales, pero no que desarrollen una habilidad o que aprendan a desarrollarlas o que aprendan en el día a día sus habilidades nuevas, sino de yo te muestro esto, te hago esto y tú tienes que irlo a pasar a una empresa. A esas son las políticas actuales en México y a veces pues no es correcto porque a veces si al alumno o lo sacas de ese contexto que él está acostumbrado, al sacarlo pues ya luego se queda como de ¿y ahora qué hago? Si yo nada más aprendí a hacer esto, no aprendió a aprender. Bueno, se tienen muchos estereotipos sobre la percepción que se tiene actual de la educación. Ustedes como docentes lo pueden notar, ¿no? Pero en este caso me gustaría que, desde su perspectiva, ¿cree que los alumnos se ven afectados también por esta percepción de que se tiene actual de la educación? Pues sí, porque yo lo he detectado, por ejemplo, si tú como docente te estás haciendo o no entiendes cómo son las nuevas normas o cómo es la nueva temario, por ejemplo, anteriormente te daban un temario y ahora son progresiones y te dejan como que el temario libre, pero cumplas esas progresiones. Por ejemplo, en el área de matemáticas sí se ha detectado que no relacionan, están revolviendo temas diferentes. Anteriormente había mate 1, 2, 3, 4, hasta que llegabas a 6. Actualmente revuelven mate 1 con mate 3, mate 4 con mate 2, y entonces, pues si uno como docente a veces no les entiende como el orden, que en ocasiones pues también los alumnos lo van detectando. Oye, yo estaba viendo números y ahora ya me dio funciones y en dado momento hay cosas que no entendí, que debía de estar un tema aquí. Yo digo que sí los detectan los chicos. Okay. Bueno, ¿considera que el sistema educativo actualmente satisface las necesidades emocionales y productivas de los alumnos? Es que ahora ya lo deja muy abierto. Por ejemplo, anteriormente te decían, tú debes de aplicar esto en tu clase de esta manera. Y actualmente lo deja como muy abierto, dependiendo de que si lo tienes en la escuela, lo puedes aplicar. Pero si no tienes eso en la escuela, se pueden. Entonces, ahorita actualmente, pues si tú vives en una zona donde es más rural, pues en tu escuela no va a haber problema, o urbana, perdón. Pero si tu escuela está en una zona rural, vas a tener como deficiencias, porque si el maestro no lo sabe, pues no te lo puede dar. Tampoco lo van a capacitar. Ahorita una de las leyes que tiene la NOM, ahorita es acerca de eso. Que si tú lo tienes en tu escuela, lo puedes llevar a cabo, a prácticas. Pero si tú no lo tienes, no hay ningún problema.
pues ya no cubren ciertas necesidades que ya ahorita sí, entonces ya comienza a haber una discrepancia. Si yo estudié en una escuela, en una zona donde tenía todas las facilidades, y si mi escuela no las tiene, pues no lo voy a aprender. Bueno, pues sería todo de nuestra parte. La verdad te agradecemos mucho que se haya dado el tiempo de poder pues, estar con nosotros. Aprendimos mucho, la verdad. Nos dio mucha información que desconocíamos. Pues muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.